El aire de la mañana de octubre de 1987 se sentía diferente en San Carlos de Bariloche. El invierno cedía lentamente su lugar a la primavera, y aunque las montañas seguían coronadas de nieve, los valles comenzaban a despertar con tímidos brotes verdes. El Colegio Nacional San Martín había organizado, como cada año, su tradicional viaje de estudios para los alumnos del último año. 42 estudiantes, 4 profesores y un guía local formaban el grupo que se hospedaba en la Hostería del Lago, un edificio de madera y piedra con vistas privilegiadas al Nahuel Huapi. Entre ellos destacaban 4 amigos inseparables: Matías Ordóñez, el fotógrafo aficionado del grupo, siempre con su cámara Nikon heredada de su abuelo; Luciana Vidal, brillante estudiante de literatura con sueños de convertirse en escritora; Daniel Figueroa, el atleta que había rechazado becas deportivas para estudiar biología; y Valeria Mendoza, callada pero perspicaz, apasionada por la geología y las montañas. Los 4 habían forjado su amistad desde el primer año de secundaria, y este viaje representaba para ellos la culminación de una etapa, el último gran recuerdo antes de que cada uno siguiera su propio camino. La mañana del 17 de octubre, el grupo tenía programada una excursión al Valle del Tronador, una caminata de dificultad media que los llevaría cerca del famoso glaciar. El profesor Ramírez pasó lista antes de subir a los 2 autobuses que los transportarían hasta el punto de inicio del sendero. Recuerden, nadie se separa del grupo sin autorización. Llevaremos radios, pero la señal es intermitente en estas zonas. El almuerzo será a la 1 en punto, junto al mirador del glaciar, explicó mientras verificaba su mochila. Los 4 amigos se sentaron juntos en la parte trasera del segundo autobús. Matías sacaba fotos por la ventanilla mientras Luciana escribía en su diario de viaje, como siempre hacía. Daniel y Valeria discutían sobre las formaciones geológicas que pronto verían. «Tengo un presentimiento», susurró Valeria de repente, interrumpiendo la conversación. «Deberíamos buscar la cascada escondida que mencionó Jorge, el recepcionista. Dijo que muy pocos turistas la conocen». «Pero el profesor dijo que nadie debe separarse», respondió Luciana, siempre respetuosa de las normas. Matías intervino, entusiasmado. «Vamos, Lu, ¿cuándo volveremos a estar aquí? Además, tengo que probar mi nueva lente gran angular. Imagina las fotos de una cascada secreta. Estaremos de vuelta para el almuerzo», aseguró Daniel. «Conozco bien estos senderos. He venido con mis padres desde niño. No nos perderemos». El autobús se detuvo en el inicio del sendero. El grupo comenzó la caminata entre bromas y conversaciones. El cielo estaba despejado, aunque algunas nubes se asomaban por encima de las montañas más altas. El profesor Ramírez encabezaba la marcha, mientras que el profesor Torres cerraba la fila para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Durante el primer descanso, a mitad de la mañana, los 4 amigos vieron su oportunidad. Mientras el resto del grupo se hidrataba y tomaba fotografías del paisaje, ellos se escabulleron por un sendero lateral, apenas visible entre la vegetación. Matías dejó caer accidentalmente su pañuelo rojo a la entrada del camino, un detalle que pensó sería útil para identificar el lugar a su regreso. «Solo tenemos 2 horas», recordó Luciana, consultando su reloj. «A las 12:30 debemos estar de vuelta en el sendero principal». El camino se estrechaba a medida que avanzaban. El sonido del agua corriendo se hacía cada vez más fuerte, indicando que se acercaban a su objetivo. La vegetación cambiaba, haciéndose más densa y húmeda. Pequeñas gotas de rocío pendían de las hojas de los helechos que bordeaban el sendero. Valeria recogía ocasionalmente alguna piedra interesante y la guardaba en los bolsillos de su chaqueta roja, mientras Daniel observaba con atención las especies de plantas que no reconocía. «¡Miren!», exclamó Matías después de casi 40 minutos de caminata. Frente a ellos, entre 2 paredes de roca negra, caía una cascada de unos 15 metros de altura. El agua cristalina formaba una pequeña laguna antes de continuar su descenso por la montaña. La luz se filtraba entre los árboles creando destellos sobre la superficie del agua. Matías no perdió tiempo y comenzó a tomar fotografías desde todos los ángulos posibles. Luciana sacó su diario y se sentó sobre una roca plana, dejando que las palabras fluyeran inspiradas por aquel paisaje. Daniel se acercó al borde de la laguna,
examinando los pequeños peces que nadaban cerca de la orilla. Valeria, por su parte, se alejó un poco para estudiar la formación rocosa que enmarcaba la cascada. «Chicos, vengan a ver esto», llamó Valeria después de unos minutos. Su voz sonaba extrañamente tensa. Detrás de la cortina de agua de la cascada, parcialmente oculta, había una abertura en la roca. No era exactamente una cueva, sino más bien un estrecho pasadizo natural. «Parece que continúa hacia adentro», comentó Daniel, asomándose con cautela. «¿Alguien trajo linterna?» Matías sacó una pequeña linterna de su mochila. Siempre iba preparado para cualquier situación fotográfica. «Solo tengo esta. Es pequeña pero potente». «No estarán pensando en entrar ahí, ¿verdad?», preguntó Luciana, visiblemente preocupada. «Ya nos hemos alejado bastante del grupo y solo echaremos un vistazo rápido», insistió Valeria. «Podría haber formaciones geológicas interesantes. Nunca había oído hablar de cuevas en esta zona». Los cuatro intercambiaron miradas. La tentación era grande. Finalmente, decidieron que entrarían solo unos metros, lo suficiente para que Matías pudiera tomar algunas fotografías, y luego regresarían inmediatamente. El pasadizo era estrecho pero transitable. Avanzaron en fila india, con Matías al frente, iluminando el camino con su linterna. El sonido de la cascada se fue apagando a medida que penetraban en la montaña. Las paredes estaban húmedas y frías al tacto. Después de unos 20 metros, el pasadizo se ensanchaba formando una pequeña cámara natural. La luz de la linterna reveló algo inesperado. En las paredes había antiguos dibujos, similares a pinturas rupestres. «Esto es increíble», susurró Luciana. «Parecen figuras humanas y... ¿son animales?» «Nunca escuché sobre arte rupestre en esta zona específica», comentó Valeria, acercándose para examinar mejor los dibujos. «Esto podría ser un descubrimiento importante». Matías comenzó a fotografiar meticulosamente cada sección de la pared. Daniel notó que en el suelo de la cámara había pequeños objetos dispersos, fragmentos de cerámica, lo que parecían ser puntas de flecha talladas en piedra, y otros artefactos indeterminados. «No toquen nada», advirtió. «Si esto es lo que creo, podría ser un sitio arqueológico no documentado». Estaban tan absortos en su descubrimiento que no notaron cómo pasaba el tiempo. Fue Luciana quien, consultando nuevamente su reloj, dio la voz de alarma. «Son las 12:45. Llevamos más de 2 horas fuera. Ya deberíamos estar de regreso». Recogieron rápidamente sus cosas. Matías guardó su cámara en la mochila, asegurándose de que el rollo estuviera bien protegido. Tenían que apresurarse si querían llegar antes de que notaran su ausencia. Justo cuando se disponían a salir, un sonido sordo retumbó en la montaña. El suelo vibró ligeramente bajo sus pies. «¿Qué fue eso?», preguntó Luciana muy alarmada. Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un segundo estruendo, más fuerte que el primero. Pequeñas piedras y polvo comenzaron a desprenderse del techo de la cámara. «¡Fuera! ¡Rápido!», gritó Daniel, empujando a sus amigos hacia la salida. No tuvieron tiempo. Un tercer estruendo, mucho más potente, sacudió toda la estructura. Rocas más grandes comenzaron a caer, bloqueando el estrecho pasadizo que conducía al exterior. La linterna de Matías cayó al suelo y se apagó, sumiéndolos en la oscuridad total. Los gritos de los 4 amigos quedaron ahogados por el rugido de la montaña. Afuera, la apacible mañana se había transformado. Nubes oscuras cubrían ahora el cielo y el viento soplaba con fuerza entre los árboles. En el campamento base, los profesores reunían apresuradamente a los estudiantes al escuchar las primeras señales de la avalancha. El recuento fue rápido y revelador. 4 estudiantes faltaban. El pañuelo rojo de Matías, ya cubierto parcialmente por tierra y hojas, pasó completamente desapercibido en la confusión general y la creciente tormenta. Así comenzó la búsqueda de los 4 estudiantes desaparecidos del Colegio Nacional San Martín. Una búsqueda que, contra todo pronóstico, tardaría décadas en revelar su verdad. La noticia se propagó como fuego en la pequeña ciudad de San Carlos de Bariloche. 4 estudiantes habían desaparecido durante una excursión escolar al Valle del Tronador. Los titulares de los periódicos locales no hablaban de otra cosa, y pronto los medios nacionales se hicieron eco de la tragedia. Avalancha en Bariloche deja 4 estudiantes desaparecidos. Continúa búsqueda intensiva de jóvenes perdidos en los Andes. Familias devastadas aguardan noticias de sus hijos.
El operativo de búsqueda y rescate se puso en marcha inmediatamente. Guardaparques, policía de montaña, bomberos voluntarios y equipos especializados en rescate alpino peinaron cada rincón accesible del valle. Helicópteros sobrevolaron la zona durante días, buscando cualquier señal de los adolescentes perdidos. Los compañeros de clase fueron interrogados exhaustivamente para determinar cuándo y dónde habían visto por última vez a Matías, Luciana, Daniel y Valeria. Estaban con nosotros durante el primer descanso, declaró Javier Suárez, compañero de clase. Recuerdo que Matías estaba tomando fotos del glaciar. Después, cuando continuamos, simplemente no estaban. La profesora Claudia Molina, encargada de pasar lista en cada parada, se culpaba por no haber notado antes la ausencia. Éramos más de 40 personas. En la confusión, con el inicio de la tormenta y la avalancha, debía haber sido más rigurosa con el conteo. Repetía entre lágrimas durante las entrevistas con las autoridades. En el hotel, las habitaciones de los 4 estudiantes se convirtieron en una especie de santuario improvisado. Sus pertenencias, ordenadamente dispuestas, aguardaban un regreso que nunca se produciría. La cama de Luciana tenía sobre la almohada el libro que estaba leyendo, 100 años de soledad, con un marcador en la página 157. En la mesita de noche de Matías, varios rollos de películas sin revelar y su libreta de anotaciones fotográficas. La guitarra de Daniel, que había llevado para animar las noches junto al fuego, descansaba contra la pared, y en el escritorio de Valeria, una pequeña colección de piedras y minerales recogidos durante los primeros días del viaje. Para las familias, los días siguientes fueron un descenso al infierno. Los padres de Matías Ordóñez viajaron inmediatamente a Bariloche desde Buenos Aires. Eduardo Ordóñez, ejecutivo de un banco importante, utilizó todos sus contactos para garantizar que la búsqueda no cesara. Isabel Ordóñez, profesora universitaria de historia, revisaba obsesivamente mapas antiguos de la región, buscando caminos o refugios no marcados en los mapas modernos. Mi hijo conoce la fotografía, sabe cómo orientarse con el sol, insistía Eduardo a los rescatistas. Es inteligente, encontrará la manera de sobrevivir hasta que lo encuentren. La familia Vidal llegó un día después. Roberto Vidal, escritor de cierta fama, se convirtió rápidamente en el portavoz informal de las familias ante la prensa. Su esposa, Carmen, permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, sosteniendo siempre entre sus manos el diario anterior de Luciana, que la joven había dejado en casa. Mi hija es fuerte, más fuerte de lo que su apariencia sugiere, declaraba Roberto a los periodistas. Tiene recursos internos, una fortaleza que la ayudará a resistir. Los Figueroa llegaron desde Córdoba con su hijo menor, Alejandro, de apenas 12 años. Alberto Figueroa, médico rural, se unió inmediatamente a los equipos de rescate, aportando sus conocimientos de primeros auxilios y su familiaridad con situaciones de emergencia. Marta Figueroa alternaba entre consolar a su hijo menor, devastado por la desaparición de su hermano mayor y héroe, y coordinar con las otras familias. Daniel ha practicado deportes toda su vida. Conoce técnicas de supervivencia. Puede cuidar de los demás, repetía Alberto cada vez que el cansancio y la desesperanza amenazaban con vencerlo. La situación de la familia Mendoza era particularmente dramática. Javier Mendoza, padre de Valeria, había fallecido 3 años atrás en un accidente de tráfico. Elena Mendoza, enfermera de profesión, viajó sola desde Mendoza, llevando consigo la angustia de ser el único sustento de su familia y el terror de perder a su única hija. «Sa Valeria entiende de montañas, de rocas, de la naturaleza», explicaba con voz quebrada a los rescatistas. «Si hay un refugio natural, ella lo encontrará. Siempre ha sido así, desde pequeña». El Centro de Operaciones de Búsqueda, establecido en un edificio municipal cercano al Parque Nacional, se convirtió en el segundo hogar de las familias. Allí recibían las actualizaciones, estudiaban mapas y compartían teorías sobre dónde podrían estar sus hijos. Los primeros días, la esperanza se mantenía viva. Se encontraron algunas huellas que podrían corresponder al grupo, aunque la lluvia y el barro dificultaban la identificación precisa. Un helicóptero reportó haber visto lo que parecía ser un destello, posiblemente de un objeto metálico reflejando el sol, pero cuando el equipo de tierra llegó al lugar, no encontró nada.
Al séptimo día de búsqueda, se produjo el primer hallazgo significativo, el pañuelo rojo de Matías, semioculto entre la vegetación, a la entrada de un sendero secundario no incluido en la ruta oficial. Este descubrimiento reorientó completamente la operación. Los equipos de rescate comenzaron a seguir este nuevo camino que conducía hacia una zona menos explorada del valle. Este sendero no figura en nuestros mapas actualizados, explicó Ricardo Gómez, jefe de guardaparques. Es una ruta antigua, usada principalmente por los pobladores locales. Conduce a algunas cascadas menores y zonas de pesca. Siguiendo este sendero, los rescatistas llegaron hasta una cascada que coincidía con la descripción que Jorge, el recepcionista del hotel, había dado a los investigadores. Según su testimonio, había mencionado casualmente este lugar a algunos estudiantes que le preguntaron por sitios no turísticos en la zona. El área alrededor de la cascada mostraba signos de la reciente avalancha. Grandes rocas habían rodado por la ladera, modificando significativamente el terreno. El pequeño lago al pie de la cascada ahora estaba parcialmente obstruido y su nivel había descendido considerablemente. Hay evidencia de un derrumbe importante detrás de la cascada, informó uno de los rescatistas después de examinar la zona. Si había alguna cueva o abertura natural allí, ahora está completamente sellada. Esta información generó opiniones divididas entre los coordinadores del rescate. Algunos sostenían que los jóvenes podrían haber quedado atrapados en una cueva detrás de la cascada. Otros argumentaban que era más probable que hubieran sido arrastrados por la avalancha ladera abajo. Se trajeron perros de rescate para rastrear el área, pero la combinación de agua, rocas mojadas y el tiempo transcurrido dificultaba su labor. Aún así, 2 de los perros mostraron interés por la zona detrás de la cascada, ladrando y arañando entre las rocas caídas. Al 10º día, las condiciones meteorológicas empeoraron nuevamente. Una segunda tormenta, menos intensa pero más persistente que la primera, obligó a suspender temporalmente la búsqueda aérea. Los equipos terrestres continuaron, pero con efectivos reducidos y en condiciones cada vez más peligrosas. Fue entonces cuando el gobierno provincial, presionado por la opinión pública y los medios, decidió intensificar los esfuerzos una última vez. Se solicitó ayuda a equipos especializados en rescate en cavernas, que llegaron desde Neuquén y Buenos Aires. Con equipamiento pesado, intentaron mover algunas de las rocas más grandes que bloqueaban el presunto acceso a la cueva detrás de la cascada. Después de 2 días de trabajo extenuante, lograron abrir un pequeño espacio entre las rocas. Uno de los rescatistas más delgados, equipado con iluminación y equipo de respiración, logró introducirse parcialmente en la abertura. Hay un pasadizo natural, informó por radio, estrecho pero transitable. Sin embargo, a unos metros de la entrada hay un derrumbe completo. No hay forma de avanzar más sin maquinaria pesada, y usar explosivos sería extremadamente peligroso. Podría provocar un colapso mayor. La noticia cayó como una losa sobre las familias. Elena Mendoza se desmayó y tuvo que ser atendida por los médicos del equipo. Los Ordóñez exigieron traer equipo más pesado. Ofreció financiarlo personalmente. Los Vidal y los Figueroa se abrazaban en silencio, comprendiendo lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Al 15º día de búsqueda, con la llegada de otra tormenta inminente y sin nuevos indicios, las autoridades tomaron la difícil decisión de cambiar el estatus de la operación de rescate a recuperación. Ya no se buscaban supervivientes, sino cuerpos. Hemos agotado todas las posibilidades razonables, explicó con pesar el coordinador general de la operación en una rueda de prensa. Las condiciones de supervivencia en la montaña, sin equipo adecuado, comida o refugio, durante 2 semanas, hacen que sea prácticamente imposible que los jóvenes sigan con vida. Continuaremos buscando durante los próximos días, pero debemos ser realistas. Las familias se negaron a aceptar esta conclusión. Contrataron equipos privados de rescate, ofrecieron recompensas por información, consultaron a expertos en supervivencia, pero a medida que pasaban los días, incluso las esperanzas más férreas comenzaron a desvanecerse. Un mes después de la desaparición, la búsqueda oficial se dio por concluida. Las familias, devastadas pero unidas por el dolor compartido, realizaron una ceremonia de despedida
junto al lago Nahuel Huapi. No era un funeral, nadie estaba dispuesto a llamarlo así, sino un homenaje a 4 jóvenes llenos de vida y sueños truncados. Durante la ceremonia, Roberto Vidal leyó un fragmento del diario de su hija, escrito apenas 2 días antes de su desaparición. Hay algo mágico en estas montañas. Cuando miro hacia las cumbres nevadas, siento que guardan secretos milenarios. Matías dice que es la luz, perfecta para sus fotografías. Daniel habla de los ecosistemas únicos que se forman en cada altitud. Valeria puede pasarse horas explicando cómo se formó cada pico, cada valle. Y yo solo puedo pensar en todas las historias que estos lugares han presenciado y que nadie ha escrito aún. Quizás algún día yo las escriba. Los meses siguientes fueron especialmente duros para las familias. Sin cuerpos que enterrar, sin una explicación clara de lo sucedido, el duelo se volvía un proceso incompleto, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Inevitablemente, comenzaron a surgir teorías alternativas. Un periodista local publicó un artículo sugiriendo que los jóvenes podrían haber huido voluntariamente, cansados de la presión familiar y académica. Un experto en fenómenos paranormales apareció en un programa de televisión hablando de zonas de desaparición en los Andes, comparándolas con el Triángulo de las Bermudas. Un antiguo poblador mapuche mencionó leyendas sobre espíritus de la montaña que reclamaban a los intrusos en ciertos lugares sagrados. Las familias rechazaron firmemente estas teorías, que solo añadían dolor a su sufrimiento. Con el tiempo, la atención mediática disminuyó. Otros sucesos ocuparon los titulares, otras tragedias captaron el interés público. Pero para Eduardo e Isabel Ordóñez, Roberto y Carmen Vidal, Alberto y Marta Figueroa y Elena Mendoza, el tiempo parecía haberse detenido en aquel fatídico 17 de octubre de 1987. Eduardo Ordóñez dejó su trabajo en el banco y fundó una organización dedicada a mejorar los protocolos de seguridad en excursiones escolares y a proporcionar equipamiento de búsqueda y rescate a comunidades remotas. La llamó Fundación Cuatro Caminos, en honor a los 4 estudiantes. Roberto Vidal escribió un libro titulado El silencio de la montaña, donde narraba no solo la desaparición de los jóvenes, sino también el impacto en las familias y la comunidad. El libro se convirtió en un éxito inesperado y generó renovado interés por el caso. Alberto Figueroa se especializó en medicina de emergencias y trauma y comenzó a dar charlas sobre supervivencia básica en escuelas y universidades. Si Daniel hubiera sabido lo que yo sé ahora, comentaba a veces, dejando la frase inconclusa. Elena Mendoza quizás fue quien más radicalmente cambió su vida. Vendió su casa en Mendoza y se mudó permanentemente a Bariloche. Consiguió trabajo como enfermera en el hospital local y cada fin de semana, sin importar el clima, subía hasta el Valle del Tronador. A veces seguía el sendero turístico, otras veces exploraba rutas alternativas. Siempre llevaba 4 flores, un girasol para Valeria, una rosa para Luciana, un cardo azul para Matías y una flor de ceibo para Daniel. Los años pasaron. La historia de los 4 estudiantes desaparecidos se convirtió en una leyenda local, un relato que los guías turísticos mencionaban en voz baja, una advertencia sobre los peligros de aventurarse fuera de los senderos marcados. En 1997, 10 años después de la desaparición, las familias se reunieron nuevamente en Bariloche para un acto conmemorativo. La Fundación Cuatro Caminos había crecido considerablemente y ahora contaba con equipos de rescate propios que operaban en toda la cordillera. En el acto se inauguró un pequeño monumento a orillas del lago, 4 piedras dispuestas en círculo, cada una con el nombre de uno de los estudiantes. No son tumbas, aclaró Eduardo Ordóñez durante la ceremonia. Son recordatorios de quiénes eran, de lo que representaban, de cómo su ausencia nos ha transformado. Para entonces, algunas de las familias habían comenzado a reconstruir sus vidas. Alejandro Figueroa, el hermano menor de Daniel, estudiaba ahora biología en la Universidad de Buenos Aires, siguiendo el camino que su hermano nunca pudo completar. Isabel Ordóñez había vuelto a dar clases, encontrando en la enseñanza un propósito renovado. Carmen Vidal coordinaba un taller de escritura para jóvenes, inspirada en el talento literario de su hija. Pero el misterio seguía sin resolverse, y así continuaría durante muchos años más,
hasta que un hallazgo casual, décadas después, arrojaría nueva luz sobre el destino de los 4 amigos. Mientras tanto, las montañas guardaban silencio, testigos impasibles del dolor humano y depositarias de secretos aún por revelar. Abril de 2023. El Valle del Tronador había cambiado considerablemente en las últimas décadas. El cambio climático había modificado el paisaje. El glaciar se había retraído notablemente, dejando al descubierto zonas antes cubiertas por hielo eterno. Los senderos turísticos estaban ahora claramente marcados y contaban con sistemas de seguridad modernos. La antigua hostería del lago había sido demolida y reemplazada por un complejo hotelero más grande y lujoso. El número de visitantes anuales se había multiplicado por 10. Carlos Gutiérrez, de 34 años, formaba parte del equipo de guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi desde hacía casi una década. Hijo de un guardaparques veterano, había crecido escuchando historias sobre el parque, incluyendo la legendaria desaparición de los 4 estudiantes en 1987. Para él, como para muchos lugareños, era casi un relato mítico, una advertencia sobre los peligros de la montaña que se contaba a los visitantes imprudentes. Aquella mañana de abril, Carlos realizaba una inspección rutinaria en una zona poco transitada del valle. El retroceso del glaciar había cambiado la hidrología de la región y parte de su trabajo consistía en documentar estos cambios para actualizar los mapas de riesgos. Iba acompañado por su perra Luna, una border collie entrenada para el rescate en montaña. «Vamos, Luna, solo nos falta revisar la zona este y volvemos», dijo Carlos mientras consultaba su GPS. El día era fresco pero despejado, ideal para el trabajo de campo. Luna, que iba unos metros por delante, de repente se detuvo y comenzó a ladrar insistentemente frente a una formación rocosa. Carlos se acercó, intrigado. La perra arañaba el suelo junto a una gran roca plana que parecía haberse desplazado recientemente, probablemente debido a las fuertes lluvias de la semana anterior. «¿Qué has encontrado, chica?», preguntó, agachándose para examinar mejor. Bajo la roca, parcialmente visible, asomaba lo que parecía ser un objeto rectangular, cubierto de tierra y musgo. Con cuidado, Carlos retiró el objeto y lo limpió con un pañuelo. Era una cámara fotográfica antigua, una Nikon de los años 80, increíblemente bien conservada considerando las circunstancias. La humedad no parecía haber penetrado en el interior, protegido por una carcasa hermética de buena calidad. Lo más sorprendente, dentro aún había un rollo de película. «Increíble», murmuró Carlos examinando el aparato. En la base de la cámara, grabadas con un objeto punzante, estaban las iniciales M.O. Un escalofrío recorrió su espalda. Podría ser... Las iniciales coincidían. La ubicación no estaba lejos de donde se creía que los estudiantes habían desaparecido. El modelo de cámara correspondía a la época. Carlos marcó cuidadosamente la ubicación en su GPS y tomó fotografías del sitio. Luego guardó la cámara en su mochila y decidió regresar inmediatamente a la estación de guardaparques. Este hallazgo podría ser significativo. Al llegar a la estación, Carlos informó directamente a su supervisor, Ramiro Vega, un hombre cercano a la jubilación que llevaba más de 30 años en el servicio. «Una Nikon de los 80 con las iniciales M.O», repitió Ramiro, tomando la cámara con manos temblorosas. «Esto podría ser... Necesito hacer algunas llamadas». Ramiro Vega había sido uno de los rescatistas en aquella búsqueda de 1987. Apenas un novato entonces, aquella había sido su primera gran operación, y el fracaso en encontrar a los estudiantes lo había marcado profundamente. «Carlos, esto podría ser la cámara de Matías Ordóñez, uno de los estudiantes desaparecidos», explicó. «Debemos manejar esto con extrema precaución. Si realmente es su cámara y el rollo contiene imágenes». Llamaron inmediatamente a la policía provincial, que envió a un especialista en casos no resueltos, la inspectora Laura Montero. A sus 50 años, Montero había dedicado los últimos 15 a revisar casos archivados. El de los 4 estudiantes era uno de los que más le habían intrigado siempre. Si la cámara está tan bien conservada como dicen, es posible que el rollo sea recuperable, comentó después de examinar el hallazgo. Necesitaremos un laboratorio especializado, alguien que sepa tratar material fotográfico antiguo sin dañarlo.
Se contactó con el Departamento de Preservación Fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. 2 días después, un especialista viajó a Bariloche con el equipo necesario para extraer y procesar el rollo con el máximo cuidado. La extracción del rollo fue un proceso delicado que duró casi 3 horas. Todo quedó documentado en video como posible evidencia judicial. Finalmente, el film fue retirado y llevado a un laboratorio improvisado en la comisaría local. «Es increíble que haya sobrevivido», comentó el especialista. «La cámara mantuvo un sello hermético casi perfecto durante todo este tiempo. Aún así, la película estará muy deteriorada. No puedo prometer nada». La inspectora Montero tomó una decisión difícil pero necesaria. Antes de revelar las fotos, debía contactar a las familias de los estudiantes desaparecidos. No sería ético que vieran las posibles últimas imágenes de sus hijos en los medios de comunicación. Eduardo Ordóñez, padre de Matías, fue el primero en recibir la llamada. A sus 76 años, seguía dirigiendo la Fundación Cuatro Caminos, aunque la mayor parte del trabajo operativo lo realizaba ahora un equipo de profesionales. «La cámara de mi hijo, después de tantos años», su voz sonaba incrédula al teléfono. «Estaré allí mañana mismo». Roberto Vidal había fallecido 5 años atrás, pero su esposa Carmen, de 74 años, y su hijo menor, Javier, que apenas tenía 8 años cuando su hermana desapareció, tomaron el primer vuelo disponible desde Buenos Aires. Alberto Figueroa, viudo desde hacía 3 años, viajó desde Córdoba acompañado de su hijo Alejandro, ahora profesor universitario de biología, quien había dedicado parte de su carrera a estudiar los ecosistemas andinos que tanto fascinaban a su hermano mayor. Elena Mendoza, quien nunca había abandonado Bariloche y seguía visitando el valle regularmente, fue la última en ser notificada, pues se encontraba realizando trabajo voluntario en una comunidad mapuche cercana. 3 días después del hallazgo, las familias se reunieron en una sala privada de la comisaría. La inspectora Montero les explicó el proceso de recuperación de las imágenes y les advirtió que debían prepararse para cualquier resultado, incluyendo la posibilidad de que las fotografías mostraran momentos difíciles. «Entendemos los riesgos», respondió Eduardo Ordóñez, hablando en nombre de todos. «Hemos vivido con la incertidumbre durante 36 años. Cualquier respuesta, por dolorosa que sea, es mejor que no saber». El técnico había trabajado incansablemente durante 2 días y noches. De las 36 exposiciones originales del rollo, había logrado recuperar 23 imágenes con diversos grados de claridad. Las había impreso y también digitalizado. Las primeras fotografías mostraban escenas cotidianas del viaje escolar, estudiantes posando frente al lago, el grupo durante una caminata, paisajes del bosque andino, detalles de plantas y formaciones rocosas que habían captado la atención de Matías. A medida que avanzaban en la secuencia, las imágenes comenzaron a mostrar el desvío hacia la cascada. Había una foto particularmente nítida de Luciana escribiendo en su diario, sentada sobre una roca junto a la caída de agua. Otra mostraba a Daniel inclinado sobre la pequeña laguna, observando algo en el agua. Valeria aparecía examinando la pared rocosa detrás de la cascada. La siguiente serie de imágenes había sido tomada con flash. Mostraban el interior del pasadizo detrás de la cascada. Se podían ver claramente las estrechas paredes de roca, húmedas y brillantes, y luego la cámara pequeña que habían descubierto. «Dios mío», susurró Elena Mendoza, llevándose una mano a la boca. Realmente encontraron algo allí dentro. Las últimas fotografías recuperables mostraban con asombroso detalle los dibujos rupestres en las paredes de la cámara interior, figuras humanas estilizadas, animales que parecían ser guanacos o huémules, y otros símbolos más abstractos. La última imagen era un autorretrato improvisado de los 4 amigos, sonrientes, con los dibujos rupestres de fondo. Matías sostenía la cámara con el brazo extendido, una versión primitiva de lo que hoy llamaríamos un selfie. «Se los ve tan felices», comentó Carmen Vidal, con lágrimas en los ojos. No tenían idea de lo que iba a pasar, pero lo más sorprendente no eran las fotografías en sí, sino lo que el técnico había descubierto al digitalizar e intensificar la última imagen. En una esquina, apenas visible, había algo que no era parte de los antiguos dibujos rupestres. «Necesitarán esto»,
dijo, entregándoles una ampliación de esa sección de la fotografía. Allí, raspado en la roca con algún objeto punzante, había un mensaje: más adentro. Otra cámara, siguiendo el agua. Es la letra de Matías, confirmó Eduardo Ordóñez con voz entrecortada. Reconocería su caligrafía en cualquier parte. El hallazgo de la cámara y, sobre todo, del mensaje tallado en la roca, cambió completamente la naturaleza del caso. Ya no se trataba solo de recuperar cuerpos o determinar las circunstancias exactas de la muerte de los estudiantes. Existía la posibilidad, por remota que fuera, de que hubieran sobrevivido al derrumbe inicial, al menos el tiempo suficiente para dejar ese mensaje. La inspectora Montero ordenó una nueva investigación del sitio, esta vez con equipamiento moderno y tecnología que no existía en 1987. Carlos Gutiérrez, quien había encontrado la cámara, fue asignado como guía principal debido a su conocimiento del terreno. El retroceso del glaciar ha modificado significativamente la hidrología de la zona, explicó a los investigadores. Cauces que antes estaban bloqueados por hielo o sedimentos ahora están activos. Es posible que haya nuevas vías de acceso a zonas anteriormente inaccesibles. Mientras los preparativos para la nueva exploración avanzaban, las familias decidieron revisar los escasos objetos personales recuperados del hotel en 1987, guardados durante décadas en cajas selladas. Quizás, a la luz de los nuevos descubrimientos, encontrarían algo que hubiera pasado desapercibido entonces. Alejandro Figueroa, revisando las pertenencias de su hermano Daniel, encontró algo intrigante en su cuaderno de biología. Un bosquejo rudimentario de lo que parecía ser un sistema de cuevas o túneles, con anotaciones que sugerían la presencia de un curso de agua subterráneo. Daniel siempre tuvo interés en la espeleología, comentó. Incluso de adolescente, estudiaba las formaciones kársticas y los sistemas de cuevas. Si detectó la posibilidad de un sistema más grande detrás de esa primera cámara, Carmen Vidal, por su parte, releyó cada página del diario que Luciana había dejado en casa antes del viaje. En la última entrada, fechada una semana antes de la excursión, encontró una referencia críptica. Matías está obsesionado con las historias que contó el anciano de la tienda de fotografía. Dice que hay lugares en las montañas donde el mundo se dobla sobre sí mismo, sea lo que sea que eso signifique. Daniel cree que se refiere a formaciones geológicas inusuales, pero Valeria piensa que podría ser algo relacionado con sitios sagrados para los pueblos originarios. Sea lo que sea, Matías está determinado a encontrar uno de esos lugares durante el viaje. Elena Mendoza, que había mantenido contacto con varias comunidades mapuches a lo largo de los años, decidió consultar con algunos de los ancianos sobre estas referencias. Un anciano de 93 años, don Manuel Huechuqueo, le habló de antiguas historias sobre lugares en las montañas donde existían puertas hacia otros valles, sitios considerados sagrados y generalmente evitados por los pobladores tradicionales. No son cuevas comunes, explicó el anciano, son lugares donde el agua ha trabajado la piedra durante miles de años, creando pasajes que pueden extenderse por kilómetros bajo la montaña. Nuestros ancestros los marcaban con dibujos especiales, como advertencia y como mapa para quienes supieran leerlos. Con toda esta información, el equipo de exploración refinó su estrategia. La tecnología moderna ofrecía herramientas que no existían en la investigación original, escáneres de suelo que podían detectar cavidades subterráneas, drones pequeños capaces de navegar por espacios estrechos, sistemas de comunicación que funcionaban a través de la roca sólida. 10 días después del hallazgo de la cámara, un equipo especializado se preparaba para intentar acceder nuevamente a la cueva detrás de la cascada. El plan era utilizar equipo de perforación de precisión para abrir un acceso seguro sin provocar nuevos derrumbes. La operación atrajo la atención mediática nacional e internacional. La historia de los 4 estudiantes desaparecidos décadas atrás y el misterioso mensaje encontrado en la cámara fotográfica tenían todos los elementos de un enigma fascinante. Periodistas de todo el país se desplazaron a Bariloche y varios documentalistas solicitaron permiso para filmar la operación. Las familias decidieron mantenerse alejadas del sitio durante la exploración inicial, pero establecieron un campamento base a una distancia prudente, donde recibirían actualizaciones en tiempo real. El primer día de trabajos fue extremadamente lento y meticuloso.
Los geólogos estudiaron cada centímetro de la formación rocosa antes de permitir cualquier perforación. Utilizando georradares, mapearon lo que parecía ser un complejo sistema de cámaras y pasadizos naturales detrás de la pared de roca colapsada. Es mucho más extenso de lo que imaginábamos, explicó la geóloga jefe del equipo. Hay evidencia de un curso de agua subterráneo activo que podría haber creado estos espacios a lo largo de miles de años. Al segundo día, comenzaron las perforaciones de precisión. Avanzaban centímetro a centímetro, monitoreando constantemente la estabilidad de la estructura. Al atardecer, habían logrado crear un orificio lo suficientemente grande como para introducir una cámara robótica con iluminación. Las imágenes que transmitió la cámara confirmaron la existencia de un espacio abierto más allá del derrumbe. No era una simple cueva, sino el inicio de un sistema de túneles naturales. El suelo estaba cubierto por una fina capa de agua que fluía lentamente hacia el interior de la montaña. Al tercer día, el acceso era lo suficientemente amplio como para que una persona pudiera entrar con equipo de espeleología. Carlos Gutiérrez se ofreció voluntario para ser el primero en ingresar, junto con otro guardaparques experimentado y un geólogo especializado en cavernas. El mundo contuvo la respiración mientras los tres hombres se adentraban en la montaña, transmitiendo en vivo sus avances gracias a un sistema de comunicación avanzado. Después de avanzar unos 50 metros por un túnel estrecho pero transitable, llegaron a una cámara más amplia que la primera, y allí, sobre una repisa natural de roca, encontraron algo que hizo que el corazón de millones de espectadores se detuviera por un instante. Un pequeño álbum de fotografías, protegido dentro de una caja hermética de plástico, cuidadosamente sellada con cinta adhesiva impermeable. En la tapa de la caja, escrito con marcador permanente, podía leerse claramente: para nuestras familias. Por favor, entreguen M ona pluskel I, plus D, F y plus P, M I. El hallazgo del álbum sellado conmocionó al mundo. Era la prueba definitiva de que los 4 estudiantes habían sobrevivido al derrumbe inicial y habían tenido el tiempo y la presencia de ánimo para dejar un mensaje para sus seres queridos. La pregunta que ahora flotaba en el aire era aún más angustiante. ¿Cuánto tiempo habían sobrevivido allí dentro? ¿Y qué revelaría el contenido del álbum sobre su destino final? El álbum de fotografías fue transportado con extremo cuidado desde la cueva hasta el laboratorio forense instalado en Bariloche. La caja hermética había cumplido admirablemente su función durante décadas. El contenido estaba notablemente bien preservado, protegido de la humedad y los elementos. Las familias fueron convocadas para la apertura oficial del álbum, un momento que sería documentado para los registros de la investigación, pero que se mantendría privado, lejos de las cámaras de los medios. La inspectora Montero insistió en que debían tener la oportunidad de ver el contenido antes que nadie. Esto les pertenece a ustedes antes que al mundo, les dijo. Sea lo que decidan compartir después será su decisión. Eduardo Ordóñez, Carmen Vidal, Alberto Figueroa, Alejandro Figueroa y Elena Mendoza se reunieron en una sala privada del centro de investigación. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y temor, ansiedad y resolución. Después de 36 años de incertidumbre, estaban a punto de conocer la verdad sobre el destino de sus hijos. La inspectora Montero, usando guantes de látex, abrió cuidadosamente la caja sellada. Dentro había un álbum de fotografías de tamaño mediano, con tapas de cuero sintético rojo, ligeramente decolorado por el tiempo. En la primera página, escrito con una caligrafía pulcra que todos reconocieron como la de Luciana Vidal, se leía: «Si estás leyendo esto, significa que alguien finalmente nos encontró. Este álbum contiene nuestras historias, nuestros días aquí dentro y lo que descubrimos. Por favor, entrega este álbum a nuestras familias. Queremos que sepan qué nos pasó y que nunca dejamos de intentar volver a casa. Con amor, Matías, Luciana, Daniel y Valeria, 28 de octubre de 1987. La fecha provocó un jadeo colectivo, 11 días después de la desaparición, cuando la búsqueda oficial aún estaba activa en la superficie. El álbum contenía una extraordinaria documentación de la supervivencia de los 4 estudiantes tras el derrumbe. Las primeras páginas mostraban fotografías tomadas con la cámara de Matías. Evidentemente,
Había logrado recuperarla después del derrumbe inicial, mostrando cómo habían establecido un campamento improvisado en la segunda cámara, más amplia y seca que la primera. Cada fotografía iba acompañada de textos explicativos escritos a mano, alternando la caligrafía de los 4 jóvenes. A veces eran descripciones técnicas de sus esfuerzos por sobrevivir. Otras veces, reflexiones personales o mensajes dirigidos directamente a sus familias. Día 1 tras el derrumbe. Estamos vivos los 4, con heridas leves. El pasadizo principal está completamente bloqueado. Daniel descubrió que el agua de la pequeña corriente que cruza la cueva se filtra hacia una abertura en la pared este. Decidimos seguirla para ver si conduce a una salida. Oríse las siguientes páginas documentaban su exploración del sistema de cuevas, que resultó ser mucho más extenso de lo que cualquiera podría haber imaginado. Habían descubierto una red de túneles y cámaras naturales, algunas lo suficientemente grandes como para albergar pequeños lagos subterráneos. Día 3. Valeria dice que estas cuevas podrían haberse formado a lo largo de miles de años por la acción del agua sobre la piedra caliza. Algunas de las cámaras tienen formaciones asombrosas, como columnas y cortinas de piedra. Si no estuviéramos atrapados, sería un descubrimiento geológico increíble. Las fotografías mostraban formaciones de estalactitas y estalagmitas, algunas de colores sorprendentes debido a los minerales presentes en el agua. En varias de estas cámaras encontraron más dibujos rupestres, similares a los de la primera cueva, pero más elaborados. Día 5. Los dibujos parecen contar una historia. Valeria cree que son mapas del sistema de cuevas, dejados por antiguos habitantes de la región que conocían estos pasajes. Estamos intentando descifrarlos para encontrar una salida. D.F. A medida que avanzaban las páginas, se hacía evidente que los 4 estudiantes habían establecido una rutina de supervivencia notablemente efectiva. Daniel había localizado un pequeño ecosistema de peces ciegos en uno de los lagos subterráneos, proporcionándoles una fuente de proteínas. Valeria había identificado algunas formaciones de hongos comestibles creciendo en las paredes húmedas. Utilizaban las baterías de la linterna y la cámara con extrema parsimonia, pasando la mayor parte del tiempo en oscuridad casi total para conservar energía. Día 7. Matías construyó lámparas de aceite usando la grasa de los peces y tiras de tela de nuestras camisas. Dan poca luz, pero es mejor que la oscuridad absoluta. Luciana ha comenzado a escribir un diario detallado en las páginas en blanco de su libreta de literatura. B.M. Las fotografías mostraban sus esfuerzos por mantener la cordura en esas condiciones extremas. Se habían asignado tareas diarias: exploración, recolección de alimentos, mantenimiento del campamento y lo que llamaban hora cultural, un periodo cada día dedicado a contar historias, cantar o enseñarse mutuamente lo que cada uno sabía mejor. Día 9. Durante la exploración de hoy, Daniel y yo encontramos lo que parece ser una salida potencial. Hay una grieta vertical por donde entra un poco de luz exterior y aire fresco. Es demasiado estrecha para pasar, pero confirma que estamos cerca de la superficie en algún punto. Intentaremos ampliarla con las herramientas improvisadas que hemos fabricado. M.O. Las páginas siguientes documentaban sus intentos por ampliar esta grieta, trabajando por turnos con piedras afiladas y huesos de pescado endurecidos al fuego. El progreso era mínimo, pero se negaban a rendirse. Día 10. Durante una de nuestras exploraciones más lejanas, encontramos algo extraordinario: una cámara enorme con un lago central y lo que parece ser los restos de un asentamiento humano antiguo. Hay estructuras de piedra que podrían haber sido refugios, herramientas primitivas e incluso vasijas de cerámica parcialmente conservadas. Valeria está fascinada y dice que podría ser un descubrimiento arqueológico importante. Las fotografías de este descubrimiento eran asombrosas. Una caverna de proporciones impresionantes, con formaciones rocosas que creaban lo que parecía ser una playa interior junto a un lago subterráneo de aguas cristalinas. En las paredes, los dibujos rupestres eran más elaborados que en cualquier otra parte, mostrando escenas de caza, ceremonias y lo que parecían ser mapas estelares. Día 11. Hemos tomado una decisión difícil. La grieta que encontramos no progresa lo suficientemente rápido
y nuestras provisiones están disminuyendo. Los dibujos en la gran cámara parecen indicar otra salida, siguiendo el curso del río subterráneo hacia el este, a través de un pasaje que se inunda periódicamente. Es arriesgado, pero creemos que es nuestra mejor oportunidad. D.F. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después, y la caligrafía mostraba signos de agotamiento. Día 13. El pasaje inundado resultó ser más largo y peligroso de lo que pensábamos. Matías casi se ahoga cuando su pierna quedó atrapada entre rocas. Tuvimos que retroceder. Estamos agotados y nuestras reservas de alimentos se reducen. He dejado de tomar fotografías para conservar la batería del flash para emergencias. Las entradas se volvían más espaciadas a partir de este punto, sugiriendo que estaban racionando el papel y los materiales de escritura. Una nota fechada el día 18 indicaba un descubrimiento alentador. Encontramos otra grieta con entrada de aire, esta vez en el techo de una cámara pequeña cerca de nuestro campamento principal. Podemos escuchar el sonido de agua corriente arriba, posiblemente el arroyo externo. Estamos intentando ampliarla utilizando fuego controlado para calentar la roca y luego enfriarla rápidamente con agua, creando fracturas. Geme. La última fotografía del álbum mostraba a los 4 amigos juntos, sentados en círculo alrededor de una de sus lámparas improvisadas. A pesar de la evidente pérdida de peso y las condiciones precarias, sus rostros mostraban determinación. La fecha en el reverso indicaba que había sido tomada el día 23 después del derrumbe. La última entrada del álbum, escrita con una caligrafía temblorosa pero legible, estaba fechada el día 27. Hemos decidido realizar un último intento por el pasaje inundado. La grieta del techo progresa demasiado lentamente y nuestras fuerzas disminuyen cada día. Dejaremos este álbum aquí protegido como testimonio de lo que vivimos y descubrimos. Si no regresamos, queremos que nuestras familias sepan que nunca perdimos la esperanza, que luchamos hasta el final y que encontramos consuelo en nuestra amistad. Mamá, papá, los amamos. No nos olvidéis, pero tampoco dejéis que nuestra ausencia os impida vivir. Seguiremos juntos en este último intento, como hemos estado desde el principio. Matías, Luciana, Daniel y Valeria. El silencio en la sala era absoluto mientras las familias procesaban lo que acababan de leer. Era un testimonio extraordinario de supervivencia, ingenio y amistad frente a circunstancias imposibles. Sus hijos habían vivido casi un mes después del derrumbe, habían explorado un mundo subterráneo desconocido, habían hecho descubrimientos arqueológicos significativos y habían luchado incansablemente por regresar. Necesitamos continuar la exploración, dijo finalmente Eduardo Ordóñez, con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Necesitamos seguir sus pasos, encontrar ese pasaje inundado, descubrir qué les sucedió en ese último intento. Los demás asintieron en silencio. Había preguntas que aún necesitaban respuestas. ¿Habían logrado superar el pasaje inundado? ¿Habían encontrado otra salida? ¿Dónde estaban sus restos? En los días siguientes, mientras las familias decidían qué partes del álbum compartir con el mundo, la exploración de las cuevas continuó con renovada intensidad. Siguiendo las descripciones y fotografías del álbum, los equipos lograron localizar la mayoría de los lugares mencionados, incluyendo la impresionante cámara grande con los restos del asentamiento antiguo, que resultó ser incluso más significativo de lo que los jóvenes habían imaginado. Arqueólogos convocados de urgencia confirmaron que se trataba de un sitio ceremonial de al menos 3000 años de antigüedad, utilizado por los ancestros del pueblo mapuche. Los dibujos rupestres y artefactos encontrados proporcionarían información invaluable sobre una cultura y un período de los que se tenía escaso conocimiento. Finalmente, el 10º día de esta nueva exploración, el equipo localizó el pasaje inundado mencionado en la última entrada del álbum. Como habían sospechado los estudiantes, conducía eventualmente al exterior, emergiendo en una pequeña gruta a unos 2 kilómetros del punto donde habían desaparecido originalmente, pero en una zona mucho más escarpada y de difícil acceso desde el exterior. Y allí, en una pequeña plataforma rocosa justo antes de la salida, encontraron los restos de los 4 amigos. Estaban juntos, como si se hubieran detenido a descansar antes del tramo final.
El examen forense posterior indicaría que probablemente habían sucumbido al agotamiento y la hipotermia, quizás a solo minutos de alcanzar el aire libre. Lo más conmovedor fue lo que encontraron junto a ellos, una improvisada cápsula del tiempo hecha con una cantimplora sellada. Dentro había 4 cartas individuales, una de cada estudiante para su familia, escritas en los últimos días de sus vidas, y un documento conjunto que titularon El Testamento Científico, donde detallaban meticulosamente todos sus descubrimientos en el sistema de cuevas, con mapas rudimentarios, descripciones de las especies de peces ciegos y hongos que habían encontrado, y un catálogo de los artefactos arqueológicos de la Gran Cámara. Aunque no logremos salir, escribieron, esperamos que estos descubrimientos no se pierdan con nosotros, que nuestro viaje, aunque trágico, pueda contribuir al conocimiento humano. La noticia de los descubrimientos conmocionó al mundo. Las imágenes del álbum, las cartas personales, que las familias decidieron mantener privadas, y especialmente el testamento científico, se convirtieron en un poderoso testimonio del espíritu humano frente a la adversidad extrema. 6 meses después, en una ceremonia solemne pero cargada de significado, los restos de Matías Ordóñez, Luciana Vidal, Daniel Figueroa y Valeria Mendoza fueron finalmente sepultados en el cementerio de Bariloche, en una tumba conjunta como habían permanecido en vida y en muerte. El monumento funerario, diseñado por un escultor local, representaba una montaña con 4 senderos que convergían en la cima. La inscripción, elegida por las familias, decía simplemente: exploraron lo desconocido, nunca perdieron la esperanza, nunca se abandonaron entre sí. El sistema de cuevas fue nombrado oficialmente Sistema 4 Caminos en su honor, y se estableció una fundación conjunta para estudiar y preservar tanto los aspectos geológicos como arqueológicos del descubrimiento. Un equipo internacional de científicos, trabajando bajo los auspicios de esta fundación, continuaría los estudios iniciados por los 4 jóvenes, confirmando la importancia de sus hallazgos. El Testamento Científico fue publicado en una edición especial que se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de todo el país, inspirando a nuevas generaciones de jóvenes interesados en la ciencia, la exploración y la arqueología. Pero quizás el legado más importante de los 4 estudiantes fue menos tangible pero igualmente poderoso. Demostraron que incluso en las circunstancias más desesperadas, el ingenio humano, la cooperación y la amistad pueden crear pequeños milagros diarios, que la curiosidad intelectual y el deseo de conocimiento pueden persistir incluso cuando la supervivencia física está en juego, y que, a veces, el mayor acto de valentía es negarse a abandonar la esperanza. Eduardo Ordóñez, en la ceremonia de inauguración del centro de investigación establecido en memoria de los 4 jóvenes, resumió este legado con palabras sencillas pero profundas. Nuestros hijos no solo sobrevivieron, vivieron, continuaron aprendiendo, descubriendo, creando y cuidándose mutuamente hasta el final. Nos enseñaron que incluso en la oscuridad más absoluta, el espíritu humano puede encontrar formas de brillar. Su luz nunca se apagará mientras recordemos su lección.